Es una realidad que vivimos en un mundo lleno de pecado, de contaminación y donde lastimosamente impera la maldad. Tenemos que ser conscientes y darnos cuenta que toda esta maldad que se mueve a nuestro alrededor posiblemente podría llegar a afectarnos, ya que es el entorno en el cual vivimos. Dios quiere que estemos preparados para ello y nos da la mejor salida o solución para poder enfrentar la maldad que hay alrededor nuestro. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Padre, gracias por tu palabra, como siempre, porque es la guía de nuestra vida, porque es tu pensamiento revelado a nosotros. Y gracias, Señor, porque podemos oírla y aprender de ti siempre. En Cristo nuestro Rey oramos. Amén. Si bien el medio ambiente en el que muchas personas están o estamos definitivamente puede llegar a afectar de alguna manera, esto no libra la responsabilidad que cada quien tiene. A lo que me refiero es que no es el medio ambiente el culpable de que las personas cometan cosas malas o que las personas infrinjan la ley de Dios. No es el medio ambiente, es cada persona. Vemos en el jardín del Edén cómo Adán y Eva estaban en un ambiente perfecto, rodeados de todo lo perfecto, y aún allí ellos decidieron desobedecer a Dios y apartarse de la fe en Dios, dejando de creer. Ahora, es una realidad también que allí en medio de ese lugar perfecto vino Satanás como la serpiente y fue quien le presentó de cierta manera esta tentación. Así que el entorno sí afectó, pero la responsabilidad era de ellos. Hoy en día pasa algo similar. Vivimos en un mundo tan contaminado por el pecado, vivimos en un mundo lleno de maldad. Basta prender las noticias o quizá darnos una vuelta por el internet y darnos cuenta lo mal que está el mundo hoy en día. Y la maldad progresa todos los días, lamentablemente. Ahora, esto podría llegar a afectarnos a nosotros, pero aún así la responsabilidad sería nuestra. Dios no quiere que esto pase en nuestra vida. Por eso Dios escribe o Dios nos da su palabra para que nosotros aprendamos. Justamente el apóstol Pablo en el capítulo 5 de los Efesios, de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo le escribe a ellos que eran personas o creyentes que estaban viviendo en esta ciudad y sabe que era una ciudad bastante contaminada por el pecado, era una ciudad donde reinaba la idolatría. Ellos tenían un gran templo a la diosa Diana y este templo a la diosa Diana o este templo para Diana era un templo en el cual se llevaba a cabo adulterio, fornicación, ceremonias y rituales paganos que eran sellados con actos sexuales. Sí, allí los hombres, para cumplir una supuesta promesa a la diosa o mostrar su devoción, iban y pagaban a sacerdotisas con las cuales tenían relaciones y esto era el culto que se presentaba allí. Era un lugar lleno de prostitución, era un lugar lleno de idolatría, era un lugar lleno de maldad, era un lugar lleno de avaricia. Allí las personas vivían del negocio de la idolatría y estuvieron dispuestos aún a matar al apóstol Pablo para que no les dañara su negocio. Esta ciudad tan difícil, una ciudad importante, con mucho dinero y mucha economía, pero difícil en el sentido de la vida cristiana, podríamos decir, allí entonces, en el capítulo 5 Dios dice a través de Pablo cómo podemos mantenernos firmes para no ser influenciados por este medio ambiente. Y justamente en el capítulo 5 versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En este versículo lo que Dios está diciendo y en el contexto va a introducir hacia la maldad que hay allí, pero va a exhortar a la iglesia, a los hermanos y a todos los hijos de Dios a mantenerse apartados de todo esto que es tan malo. Pero ¿con qué empieza entonces diciendo? Dice allí, sed pues imitadores de Dios. Nosotros tenemos que ser personas que imitan a Dios. Y si pensamos bien, esto es algo bien complicado. No debe ser nada fácil, no creo que sea fácil imitar a nuestro Dios. Nuestro Dios es poderoso, es sumamente grandioso, es omnipotente y tiene muchos atributos. Pero la Biblia nos está diciendo que debemos imitar a Dios. Y cuando pensamos en imitar, tenemos que pensar en estos imitadores de hoy en día. Estas personas que seguramente muchos de ellos son humoristas o que hacen cosas para el espectáculo y que imitan a otras personas.
¿Sabe qué tiene que hacer un imitador? Bueno, un imitador tiene que pasar tiempo estudiando a la persona a la que va a imitar. Un imitador tiene que dedicarle mucho empeño a esto. Un imitador tiene que realmente tener una cercanía con ese personaje para poder aprender a imitarlo. Seguramente que esto hace la diferencia entre buenos y malos imitadores. Pero aquí la Biblia nos está diciendo a usted y a mí, que somos hijos de Dios, que tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que imitar a Dios, tenemos que seguir el parámetro de Dios. Y para ser imitadores de Dios, obviamente también usted y yo necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo en la oración ante Dios. Nosotros tenemos que pasar con Dios para poder entenderlo y sobre todo para poder conocerlo. Nadie va a poder imitar a alguien que no conozca, ¿verdad? Por más bueno que sea el imitador, hablando de estos imitadores de la farándula, por más bueno que sea, no podrá imitar a alguien que no conoce. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Tenemos que pasar tiempo con Dios para poder conocer a Dios, conocer su mente, conocer su carácter, conocer sus atributos, conocer la manera en que piensa. Todo esto Dios nos lo deja ver y nos lo enseña en su palabra y también pasando tiempo en comunión con Él. Así que cuando pasamos tiempo con Dios y conocemos a Dios, vamos a poder ser mejores imitadores de Dios. Cuando tenemos realmente esa cercanía con Dios y pasamos tiempo con Él. Eso me recuerda las palabras que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 1. Allí Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Así que Dios le da la clave a Abraham para ser perfecto. Y esa clave es andar delante de él. Ese andar delante de mí quiere decir anda cara a cara conmigo. Anda frente a frente conmigo. Así que eso es lo que tenemos que hacer, tener una cercanía con Dios, tener un encuentro con Dios, tener una relación con Dios, conocer a Dios y entonces así podremos, teniéndolo cara a cara, imitar al Señor y seguir los pasos de Dios. ¿Para qué? Como ya dijimos, para no dejarnos contaminar de un mundo tan lleno de pecado y tan lleno de maldad. Nosotros tenemos que decidir qué cosas vamos a imitar. Podemos también imitar el comportamiento del mundo. Podemos imitar el comportamiento de las personas que vemos en televisión o quizá de algunos que vemos en nuestro trabajo o seguramente de personas que no son un buen ejemplo. También podríamos imitar eso. Pero justamente Dios nos está llamando toda nuestra atención a que nos concentremos en Él y así seamos imitadores de Él. Y si somos imitadores de Él, entonces toda esa influencia que hay a nuestro alrededor de tanta maldad no va a ser tan fuerte porque nosotros imitamos a nuestro Dios. Luego dice en el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay un segundo punto del que nos está hablando acá y justamente nos está diciendo que debemos imitar a nuestro Dios y también que debemos andar en amor. La manera correcta en la que debemos conducirnos en esta vida, en esta tierra y en nuestra vida diaria es como nos dice acá, andando en amor. Y cuando nos dice que andemos en amor, no se refiere a que andemos cuchicheando a todo mundo o diciéndole solamente palabras amorosas a las personas, sino que cuando nos dice que andemos en amor, Él nos da un ejemplo perfecto y dice, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El mayor ejemplo que podemos tener en cuanto al amor es el Señor Jesucristo. El amor de Dios fue expresado en Cristo Jesús. Cristo, nuestro Señor, es la mayor expresión del amor de Dios. Y Cristo mismo nos enseña con su vida, con su muerte y con su resurrección, también la perfección del amor. Cristo es amor, Dios es amor, dice la Biblia. Y Él se ha mostrado en amor y dice que debemos amar como Él nos amó. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo nos amó Cristo? Cristo nos ama y nos amó totalmente. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, si Dios, que nos ama tanto, nos ha dado esa muestra de amor en Jesucristo, ¿cómo debemos amar nosotros? Debemos amar de la misma manera, con un amor de entrega, porque el amor es entregarnos,
El amor es darnos por las necesidades de los demás. El amor no es solo un sentimiento ni es una idea romántica, sino que el amor es la decisión que toma el ser humano de sacrificarse, de entregarse y de ayudar a las otras personas, aún sacrificándose a sí mismo, aún pasando por alto muchas cosas nuestras, aún sacrificando nuestros derechos, o aún sacrificando cosas de nuestro tiempo, o aún sin importarnos y centrarnos en nosotros mismos egoístamente, sino mirando por las necesidades del otro. Eso es amor. De tal manera nos amó Dios, y ese es el amor que nos enseñó Cristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La mejor ofrenda que pudo llegar delante de Dios en el mejor olor, en el olor fragante, fue la ofrenda de Jesucristo, quien se entregó para pagar por nuestros pecados, quien murió en esa cruz para derramar su sangre preciosa y de esa manera pagar la pecaminosidad del mundo. Él pagó allí por su pecado, por mi pecado y por el pecado de todo aquel que cree en Jesucristo y lo confiesa como su Señor y Salvador. Ese amor es el que nos incita o nos llama a tener. Ese es el amor que debemos tener para nosotros podernos mantener en medio de este mundo con tanta maldad y con tanta mala influencia. Ese amor de entrega, de ver a los demás como personas que necesitan. ¿Sabe que tenemos que ver a las personas como personas que necesitan de Dios? No tenemos que juzgar a las personas porque no conocen de Dios. No tenemos que juzgar a las personas que no conocen de Dios por su pecado, sino tenemos que entender que ellos necesitan conocer a Dios, que ellos merecen la misma misericordia que Dios nos ha dado a usted y a mí. Sabe que tenemos que mostrarle amor a nuestros familiares, a aquellos familiares cercanos que tenemos y aún lejanos, tenemos que mostrarles ese amor, y ese amor se muestra entonces en entrega, en darnos, y lo mejor y la mejor manera que podemos darnos para ellos es compartiéndoles a aquellos que no conocen del amor del Señor, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y sabe que tenemos que manifestarle el amor a nuestros seres cercanos que viven con nosotros. Un hogar cristiano debe resplandecer por el amor. Un hogar cristiano debe lucir por el amor. El Señor Jesucristo dijo, y en esto sabrán todos que sois mis discípulos, porque os amáis unos a otros. Así que el Señor da por sentado que nosotros, los hijos de Dios, debemos andar en amor y mostrar ese amor a la humanidad. Tenemos que mostrarle ese amor a todas las personas. La Biblia y Dios nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Si hay personas que nos han hecho daño, que nos han ofendido, tenemos que amarlas también, es lo que nos dice la Biblia. Dios dice que tenemos que amar al prójimo, a todo el que está alrededor nuestro. Y Dios dice que debemos amar porque Él nos amó primero. Tenemos que amar al mundo porque el amor de Dios o el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Así que Él nos ha dado esa capacidad maravillosa de mostrar ese amor a los demás y así mostrar a Cristo. Así que la mejor manera, que nos dice el capítulo 5 de los Efesios, antes de incursionar en todo lo que es la maldad que hay alrededor, es siendo imitadores de Dios y andando en amor. ¿Cómo estamos andando hoy en día? Quizá tenemos que terminar haciéndonos esa pregunta hoy y decir, ¿estoy siendo un imitador de Dios? ¿Estoy pasando tiempo con Dios? ¿Estoy siguiendo lo que Dios me dice que siga en su palabra? Y sobre todo, ¿estoy amando como Él me dice que debo amar? ¿Estoy mostrando ese amor a las personas o quizá ando en amargura, peleando con todos y no muestro el amor de Dios? Él nos amó a nosotros y debemos manifestarle al mundo también su amor. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por ese amor que has derramado en nuestros corazones, gracias por esa capacidad maravillosa y sobrenatural que nos das de poder amar a otros. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores tuyos y a poder mostrar al mundo tu amor como tú lo mostraste. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.